recomendaciones. O sea, en un posgrado virtual, la idea es nuevamente tomar la bibliografía, leerla y en base a eso ver cómo puedo contestar las preguntas del foro, que tienen que estar contestadas hasta el domingo a las 23:30 horas. Am, Ayer habíamos empezado a hablar un poco del tema, eh, lo que es la lógica de la investigación científica y habíamos terminado inclusive el ciclo de la investigación científica desde el punto de vista positivista. Ah, yo no sé si alcanzan a ver, hay una diapositiva puesta, ¿la pueden ver? Sí, Pues yo no la Sí, veo. es correcto. ¿Sí? Ah, sobre taller de taller de tesis. tesis, Sí, sí. nuevos está paradigmas, compartida Ah, el Sí, paradigma sí. nunca comprendí. exactamente, exactamente. Bueno, esa es una presentación de PowerPoint que yo utilizo para dar las clases y lo que quería hacer era, ayer me tuve que poner a improvisar una pizarra porque, bueno, todavía como que no me familiarizo con el GoToMeeting. Cada posgrado virtual utiliza su propia, su propio software y hay que ir viendo también el potencial que tiene. Pero de todas maneras, más allá de lo que yo les dibujé en esta especie de pizarra, lo que están viendo ahora, si alcanzan a verlo, es ese círculo justamente de la investigación científica, esa lógica que tiene el modelo positivista. Entonces, a manera de repaso, retomando un poquito lo de ayer, eh, no sé por qué se pone así, ahí está, ahí lo estamos viendo. Entonces, lo que podemos ver aquí a manera de repaso es que toda investigación, como yo les había comentado, comienza con la observación de la realidad, pero la realidad uno la puede ver desde muchos puntos de vista. O sea, no todas las personas ven la realidad de la misma forma, aunque la realidad sea única, ¿correcto? Entonces, lo que les comenté es que justamente esa realidad hay que verla desde el marco teórico. Y el marco teórico es lo que ustedes construyen desde la lectura. Entonces, por eso es importante ponerse a leer la bibliografía recomendada, que es bastante amplia, tienen para elegir ahí, y en la medida que vayan leyendo la bibliografía, ustedes se les va a ocurrir qué pregunta o qué problema plantear en el área de psicología forense. Como dijimos ayer, la pregunta tiene que ser contestada, por eso es una lógica. Y la contestación o respuesta probable es lo que se denomina la hipotesis, es decir, una respuesta probable. Mm, ¿Qué cosa? ¿Alguien preguntó algo? No, nada, nada. Esta diapositiva que estamos observando, ¿nos puede facilitar, por favor? Ah, por supuesto, sí, sí, yo voy a subir, ahora que me lo haces ver, no he subido los PowerPoint, tienes toda la razón. Les voy a Gracias. subir el PowerPoint completo a la plataforma después de la videoconferencia, ¿les parece? Perfecto, muy amable, gracias. Claro, claro que sí. Perfecto. Entonces, ayer Doctor, habíamos visto, hola,
¿Hola? Sí, estamos escuchando. ¿Me escuchan todos? Sí, Ido, El tema es que yo solo estoy que viendo hay la diapositiva, no lo un estoy viendo a sonido. usted. Pero están ahí, ¿no es cierto? sí. Ah, bueno. Bueno, por lo menos Carmi parece que está. Eh, lo que les comentaba, es decir, yo a partir de una pregunta o del planteo de un problema, busco una o más respuestas probables. En el ejemplo que dimos ayer, habían tres respuestas probables. Entonces, lo que tengo que hacer con esas respuestas probables es verificarlas a ver si son correctas o no. A lo mejor una es correcta o ninguna es correcta. Y para eso lo que utilizo es, a ver si se ve, el mouse se ve. Sí, se ve. Ah, qué El bien. método. El método, correcto. Que como ustedes recordarán, método es una palabra Camino. derivada del griego que significa camino. Es decir, ¿qué camino voy a seguir para verificar si la hipótesis es correcta o no? Entonces, cuando yo verifico cuál de todas las hipótesis o respuestas probables es la correcta, entonces yo lo que obtengo es la tesis, ¿no? Es decir, la tesis que viene a ser, una respuesta verificada. Y esa tesis, acá viene el tema que hablamos al principio, le dediqué cerca de media hora a hablar de el tema de la responsabilidad social que tiene un magíster. Es decir, acá no se trata de que yo haga una tesis porque quiero que me digan magíster. Acá se trata de que la tesis sea una respuesta a un problema y que ese problema tenga una utilidad. Nunca una tesis va a ser útil en la medida que termine en un librero. Entonces lo que se necesita es que esa tesis, una vez terminada, pase a la etapa de comunicación académica. ¿Qué es la comunicación académica? Cuando ustedes presentan el trabajo en un foro, en un congreso, por ejemplo, de psicología jurídica y forense. Y como les decía, en ese foro o congreso, todos los que están escuchando conocen del tema. Entonces, ahí hay una retroalimentación muy importante que los va a conducir a la etapa de la publicación científica, es decir, mm, publicarlo al trabajo en una revista de psicología forense y jurídica. Ahora, esa publicación científica, como está escrito en un lenguaje científico, como ustedes hablan de hipótesis y toda esa vaina, entonces solamente va a ser leída probablemente por expertos en el tema. Entonces hay que sumarle a eso otra etapa que es la de comunicación social, que estoy señalando aquí en este momento. ¿Qué es la comunicación social? Cuando ustedes cambian el lenguaje de científico a lenguaje coloquial, el lenguaje que puede entender Doña Rosa, que vende, qué sé yo, pipocas en la esquina de su casa. Entonces, en ese momento es cuando la sociedad entiende para qué sirve el aporte que han hecho ustedes. Y en ese momento se cierra el círculo cambiando la realidad. Por eso es importante entenderlo, este esquema. ¿Para qué sirve la investigación científica? Para cambiar la realidad a través de la solución de un problema que a lo mejor la sociedad ni sabía que tenía. Por eso ustedes lo que hacen con esto es decir, bueno,
señores, esto no sabíamos que pasaba, pero la solución ya está disponible a partir de la investigación que yo he formulado. ¿Está entendido hasta aquí? Sí, gracias. Sí, entendí. Sí, sí. Perfecto. Todo esto que les estoy comentando viene del modelo positivista de investigación. El modelo positivista se aplica más que nada a las ciencias puras y naturales, a las ciencias físicas, por ejemplo, el paradigma positivista es un paradigma que parte del precepto de que existe una única realidad y las características de esto, si me dan un segundito, las vamos a analizar ahorita. Acá lo estamos viendo. Acá está. La realidad de acuerdo a los distintos modelos de investigación. Entonces, para el modelo positivista, la realidad es única. No existen realidades alternativas. Entonces, como es única, también es objetiva. ¿Qué significa que sea objetiva? Para los matemáticos, 1 más 1 es 2. Dos. No interesa que ustedes vengan de la cultura egipcia o hindú, 1 más 1 es 2 en todas partes del planeta Tierra. Aquí no se trata de que, o sea, si ustedes están pasando un curso de matemática, no pueden levantar la mano y decir, bueno, depende de quién sume, va a ser 2. O depende de qué religión sea, será 2 o 3. No, es 2. No hay otra opción. ¿A qué me lleva eso? A la segunda característica de la realidad positivista. Es de carácter universal. Esto, ¿para qué me sirve a mí saber que es de carácter universal? Porque si yo voy a fabricar algo como esto, ¿alcanzan a verlo? ¿Un reloj? Un reloj, correcto. Este reloj se fabricó en China. Qué sorpresa, ¿no? Este reloj se fabricó en China, pero los chinos que fabricaron este reloj, eh, ¿qué es lo que lo fabrican y saben que va a funcionar exactamente igual que en China en todas partes del mundo, en Marte y en Júpiter también? ¿Me comprenden? Hola. Comprendido. Comprendido, comprendido. ¿Por Sí, qué va a funcionar en todas partes del mundo? Porque partieron de una realidad única. Ellos saben que juntando determinadas partes electrónicas, la realidad única va a ser que este reloj tenga un funcionamiento universal. Y eso nos lleva a la otra característica. La realidad positivista es predictiva. Es decir, yo puedo predecir que el reloj va a funcionar de la misma manera que los coreanos, cuando fabrican su Samsung S7, pueden predecir que va a funcionar en todas partes del mundo, aunque lo fabriquen en Corea. Y eso además nos lleva a la otra característica, que es que esta realidad es perfectamente verificable. Es decir, yo puedo decir, el Samsung va a funcionar en todas partes del mundo, pero además lo puedo verificar. Yo puedo llevármelo a Bolivia y, oh, sorpresa, también funciona. ¿Por qué me están solicitando convertirse en presentadores? ¿Hola? lo siento, yo apreté el botón sin querer, perdón. Ah, no, no, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que me aparece el mensaje y yo digo,
¿Qué pasó aquí? Perdón. No, 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 no hay problema. ¿Me siguen hasta ahora, compañeros? Sí, Sí, Perfecto. doctor. Entonces, se- por sería ejemplo, los bueno que, médicos, perdón que interrumpa, sería bueno que se manifiesten los demás compañeros, ¿no? Los que están con eh, audio. sería bueno, pero yo no puedo obligar a nadie, ¿no es cierto? Así es, ni modo. Ni modo. Entonces, el modelo positivista trabaja con esa realidad. Los médicos, por ejemplo, la medicina es de carácter positivista. Por eso, los médicos pueden hacer predicciones como cuáles. Por ejemplo, los médicos pueden decirles, después de ver un antibiograma, decir, bueno, usted tiene una infección renal y el antibiótico de elección es norfloxacina. Y si usted toma durante 14 días, 3 veces al día, norfloxacina, el día 14 estará curado. Es decir, ahí ven la predicción. Y el día 14 le puede decir a su paciente que se vuelva a hacer los análisis y ahí verifica que realmente esté curado. Entonces, es una realidad, como les decía, única, objetiva, universal, predictiva y verificable. Hoy vamos a hablar del otro modelo. Vamos a hablar del modelo naturalista. El modelo naturalista es un modelo muy posterior al positivista. Eh, y el modelo naturalista es el modelo con el que más se pueden llegar a identificar ustedes, porque el modelo naturalista parte de que, además de la realidad única, que es la que existe por fuera del ser humano, hay otra realidad, que es la que existe por dentro del ser humano. Ah, para este modelo hay muchas realidades. Admite este modelo, admite más de 7 billones de realidades, no millones, billones con B alta, B labial, B, B de burro. Correcto. ¿De dónde sale ese número? Era una pregunta por si acaso. Nadie sabe de dónde sale ese número. ¿Se lo inventó el docente? ¿De dónde salió? ¿Nadie sabe? No, no le comprendí. ¿No me comprendió? A ver, No. el modelo naturalista es un modelo de investigación que acepta que existen múltiples realidades. ¿Cuánto es múltiple? Más de 7 billones de realidades. ¿De dónde sale ese número? ¿No se les ocurre? ¿No? Ok. Más de 7 billones es la población humana mundial. De ahí sale el número. Ustedes son psicólogos, deberían saberlo mejor que yo. Hay tantas realidades como humanos en el planeta. Am, para hacer un pequeño ejercicio, a ver, si yo a ustedes les dijera en el foro, definan la palabra amor, ¿ustedes creen que yo obtengo 40 respuestas iguales? No, cada uno tiene una concepción muy diferente del amor, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque somos diferentes y cada uno, como decía, ¿no? Tenemos realidades también muy diferentes que hacen que tengamos concepciones diferentes.
Correcto, porque es una realidad subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque el ser humano, por definición, es una criatura subjetiva. Y esa subjetividad, creo que no se la tengo que explicar a ustedes, es el resultado de qué? Es el resultado de la educación familiar, la educación escolar, de las Y un amistades. montón de eventos, ¿Ah? un montón de eventos independientes Correcto. en cada Ujú. sujeto. Exactamente, que van construyendo esa subjetividad y que no puede haber dos subjetividades iguales, porque no hay dos educaciones familiares iguales, porque las relaciones de vida... Ese sonido. eh, ¿hay Apague el música de celular, por fondo? favor. Ok, se paró la música. Me siguen hasta ahora, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Al menos uno me sigue. Estamos aquí. Pero además de que hay múltiples realidades, que esta realidad es subjetiva, para complicarla un poquito más, la realidad subjetiva es válida en una relación espacio y tiempo determinada. ¿Qué significa eso? Eso significa, lo voy a graficar con un ejemplo práctico. No sé si Carmi sigue en línea. Doctor. ¿Sigue? Sí, Sí. Bueno, sí, sí, entonces lo doctor, vamos a está. graficar con un ejemplo en el que va a participar Carmi. Carmi está muy contenta y muy feliz porque está enamorada. Entonces, ni siquiera va caminando a su casa, va volando, porque el estado de enamoramiento hace que pueda volar, ¿correcto? Sí, Entonces, cuando uno le pregunta a Carmi, ¿eres feliz? Ella dice, soy muy feliz y no hay cosa más hermosa que estar enamorada y que esto y que el otro, etcétera, etcétera. Esa descripción de una situación me habla de una realidad subjetiva de Carmi, ¿correcto? sí. Bien, pero resulta que en un momento determinado, Carmi sale de su trabajo y vuelve caminando a su casa y camino a su casa ve una pareja enlazada amorosamente en una esquina. Y cuando se va acercando, Carmi se da cuenta que el chico de este abrazo fraterno, beso, etcétera, es su chico. No. Entonces, entonces se arma una pelotera ahí, una pelea, una discusión y todos gritan y se pelean. Bueno, y Carmi llega llorando a su casa totalmente decepcionada. Entonces, de nuevo aparece el docente ahí y le dice, ¿cómo te sientes, Carmi? La persona más infeliz del mundo, los hombres son todos iguales, una porquería total, etcétera, etcétera. ¿Se entendió el ejemplo? Es decir, la realidad Sí, naturalista es válida en una relación de espacio y tiempo determinada. La forma de ver la realidad de Carmi mientras estuvo enamorada fue una, pero la misma persona, Carmi, cuando se decepcionó del amor, cambió la forma de ver la realidad. sí, Se entiende, ¿no es cierto? sí. Es decir, que esta realidad, encima de que es múltiple y subjetiva, es cambiante con el espacio y con el tiempo. ¿A qué me lleva esto? A que no siempre es predictiva.
Y eso ustedes lo deben saber muy bien como psicólogos. Como psicólogos, ustedes pueden hacer predicciones mientras más elementos o variables manejen cuando tienen una relación con su paciente. Pero aún así, eso no implica que ustedes puedan predecir el futuro de ese paciente. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí, estamos por buen camino. Perfecto. Y de idéntica manera, no siempre es verificable esa realidad subjetiva, porque si no lo pueden predecir, tampoco lo pueden verificar. Entonces, con esta realidad, que es con la que normalmente trabajan ustedes, es la realidad que mueve el otro modelo de investigación, que también se basa en lógica. Ahora vamos a ver, si ustedes me permiten, otro ejemplo. Fíjense, ustedes deben conocer muy bien la parábola de Platón. No sé si han escuchado hablar de la parábola de Platón. De la cueva. En la escuela o en psicología no han visto la De parábola de la Platón. cueva. La cueva. La Claro, de la ignorancia. cueva, sí, sí, sí. Claro, la cueva, la ignorancia. La luz al final del túnel. Correcto, correcto, sí, 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 sí. Acá Sí, tenemos esta gráfica, a mí me gusta mucho esta diapositiva. Si ustedes se fijan, acá estamos viendo las dos realidades. La que está en el piso es la realidad positivista. ¿La ven? Sí. correcto. Sí, doctor. Y las dos personas que están hablando están viendo esa realidad positivista, pero desde su subjetividad. Es decir, el ser humano normalmente trabaja con una realidad naturalista, subjetiva, múltiple. Por eso uno interpreta que lo que está viendo es un 9 y el otro un 6. ¿Lo ven? Correcto. Este me gusta todavía mucho, mucho más. Esto que están viendo aquí, ¿ven mi mouse? Sí, Perfecto. Esto que están viendo aquí es un huevo, pero este huevo es un huevo ¿para quién? Para los positivistas. ¿Lo ven? Si le añadimos a eso el factor humano, la subjetividad, entonces tenemos el caso de Salvador Dalí aquí, que ¿cómo lo ve al huevo? De esta manera lo ve al huevo. ¿Lo ven? correcto. Es un huevo frito surrealista legítimo de Salvador Dalí. Y si le preguntamos a Pablito Picasso, que está aquí, ¿cómo lo ve al huevo? Un cubo. Un cubo, porque él es el padre del cubismo, ¿correcto? Entonces, eh, un positivista dice, el huevo es único, y el huevo, un positivista lo puede medir, puede decir que tiene determinado color y que eso tiene un valor universal, y lo tiene. Y si yo digo que el huevo es ovoide, que mide 5 por 7 centímetros, también lo puedo verificar a eso. Lo que yo no puedo verificar es que el huevo realmente sea de esta manera. ¿Lo ven? O que sea de esta otra manera. ¿Lo ven? Ujú. ¿Por qué? Porque esto está en el subconsciente, en subjetivo de cada ser humano del planeta Tierra. Por eso es que el ser humano puede decir, bueno, yo opino esto, otro dice yo opino diferente, levemente, mucho, y eso se debe a la subjetividad humana. Vamos bien hasta ahora, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, Sí, doctor. qué bueno, me alegro. ¿Alguien vio esta película? Sí. De Matrix. 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 Claro, Matrix. Matrix. claro.
De hecho, todo psicólogo tiene que ver esa película. Está mucho para psicoanalizar ahí. Un minuto me voy a sentar y me voy a traer unas gallitas, perdón. Ya volví. Ok. The Matrix es muy buena película, pero esta película se basa justamente en la parábola de Platón. En esta película hay dos realidades también. Está la realidad naturalista, subjetiva, que es la que están viendo. En esa realidad, Neo, el protagonista, puede parar balas con la mano. Cualquier positivista les diría, eso es imposible porque vulnera a todas las leyes de la física. ¿Cómo va a poder parar una bala con la mano? ¿Correcto? Esta Correcto. escena es excelente. Aquí Morfeo le dice a Neo que hay dos realidades. Entonces le dice, si te tomas la pastilla roja, vas a conocer la realidad positivista. Si te tomas la pastilla azul, es Viagra. Bueno, no es así, pero era para poner una bromita ahí. Si te tomas la pastilla azul, vas a ver la realidad naturalista. Entonces se toma la pastilla roja y se da cuenta que toda su vida había sido una ilusión y que él en realidad era una simple batería, como se puede ver ahí, una batería humana. Y cuando él ve la ciudad, se da cuenta que está totalmente destruida, pero en su subconsciente él era un programador de sistemas que vivía en una ciudad pujante, que comía pasta todos los días, comida italiana, etcétera, etcétera. Entonces, es una linda película para confrontar las dos realidades. Um, Por eso cuando hablamos de positivismo nos referimos a este modelo de realidad y de ninguna manera a lo que dice este meme que estamos viendo en pantalla. Le pregunté si era positivista y me dijo que sí, que siempre veía lo bueno en todo. Bueno, a eso no se refiere. Ahora, si me permiten, voy a ir un poquito más allá. Muchas veces cuando una persona, un futuro magíster o un doctorante tiene que hacer su tesis, se hace esta pregunta: ¿tengo que usar hipótesis u objetivos? Y si ustedes recuerdan ayer, lo que dijimos fue que eh, eh, el modelo positivista prefiere usar hipótesis y el modelo naturalista prefiere usar objetivos. ¿Por qué el modelo naturalista prefiere usar objetivos? Acá viene, por ejemplo, vamos a ver esto. Esto que estamos viendo aquí es un teléfono celular, un Samsung S4. Es mi teléfono celular. Nunca se lo compren, una porquería. Cuando yo me compré este teléfono, y hasta el día de hoy, con lo que más reniego con este teléfono es que calienta mucho. Es un teléfono que se recalienta al punto tal que llega un momento que calienta tanto que se apaga. Sobre todo cuando uno está filmando algo o sacando fotos. Entonces, yo como positivista, lo miro al teléfono, miro la parte de atrás y digo, esto es plástico. Y el plástico
no disipa el calor. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es plantear un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el plástico es lo que hace que el celular se recaliente. Entonces, como soy positivista, yo puedo dar una respuesta a eso. ¿Cuál sería la respuesta probable? La respuesta probable sería la hipótesis. Y esa hipótesis sería, si yo cambio la parte de atrás del celular por una de aluminio, el aluminio va a dispersar el calor y el teléfono no se va a calentar tanto. Ok, ¿cómo hago para comprobar esta hipótesis? Tengo que buscar un método o camino. ¿Cuál sería el método o camino? Hago hacer una tapa de aluminio y se la pongo al celular y vuelvo a medir la temperatura. Si la temperatura bajó o el teléfono deja de calentar, yo demostré la hipótesis. Y con eso tengo una tesis, es decir, una respuesta final o un problema solucionado. ¿Se entendió? Sí. Sí, Ok. Entonces, Entendido. la hipótesis tiene un carácter predictivo también. Ahora veamos este caso. Lo que estamos viendo aquí es una foto que yo tomé en un estudio que hice en la isla Taquile. La isla Taquile es una isla que está en el lago Titicaca, pero del lado peruano, que es donde está justamente eh, la cultura que lleva el nombre propio de Taquile. Entonces, si ustedes ven esta foto, ¿todos están viendo la foto? Sí, sí, está. sí. Perfecto. Sí, doctor. Ok. Yo veo esta foto, entonces yo les planteo algo respecto a esta foto. Mírenla bien en detalle. Y lo que les voy a decir es algo propio de esta cultura. En esta cultura, el hombre siempre va 1 o 2 metros delante de la mujer. ¿Qué hipótesis formularían ustedes para explicar esto? El ¿Puedo patriarcado. participar? Que son machistas, Todos ¿no? pueden participar. Ok. Yo he tenido la oportunidad de ir a conocer a la cultura chimay, ¿ya? Y más o menos es similar a la población que usted manifiesta. Lo Ujú. peculiar, lo característico de este tipo de etnias o de personas es que el varón siempre va adelante para, de alguna manera, despejar algún peligro que pueda haber en el camino. Esa es una variable, ¿no? Ajá. Eso sería una hipótesis. Una hipótesis, perdón. ¿Explicación para Correcto. esto? Sí, o sea, que el hombre va a despejar el peligro para su familia. Esa sería una de las hipótesis, una hipótesis. Correcto, pero ¿puede haber otra explicación también? Correcto. Si me permite, doctor. Claro. También esto podría pasar en torno a lo que es el patriarcado y la cultura machista en la cual se ha desarrollado esa comunidad. Por acá en Potosí también, en todas las regiones pasa eso. Siempre el varón está adelante. No siempre si están casados, si están conviviendo, o, o también cuando son hermanos, siempre el varón va adelante. Una hipótesis también podría ser de que también es el patriarcado y el machismo. Ujú. Correcto. ¿A alguno se le ocurre otra hipótesis? ¿Solo esas dos? Tengo 15 asistentes. ¿Solo dos explicaciones? Ok. El primer,
Estoy leyendo el chat. Alguien me dice, Renato me dice que lea el chat. Estoy leyendo el chat, sí. Ok, bien. Continuando con esto. Hasta ahora me han dado, o sea, hay tres propuestas, pero básicamente dos hipótesis. Una que habla de que el varón va por delante para despejar el camino, etcétera, etcétera. La otra es el tema del machismo. Ok. Si yo parto de una hipótesis de machismo, por ejemplo, estoy prejuzgando o no. Correcto. Es un juicio, ¿no? Ok. Entonces, ya sea que el hombre vaya por delante para despejar el camino, o la otra de que el hombre va por delante porque la mujer está en inferioridad de condiciones, el planteo machista, cualquiera de esas hipótesis o todas las que me han puesto en el chat implican prejuzgar. ¿Es correcto? Así es. Sí, es correcto. Muy bien. Entonces ahora, compañeros, para que lo entiendan, el modelo naturalista trata de... Lourdes, me has puesto NBHB, ¿qué significa? Trataremos, si van a poner cosas en el chat, trataremos de hablar en español, por favor. El sociolecto no lo tolero yo, por favor, chicos. Em, sí, me llegó, gracias, Lourdes. Eh, yo sé que el sociolecto es el idioma del chat, pero yo no lo, ni lo interpreto ni lo aguanto muy mucho. Entonces escribiremos palabras completas, frases completas, etcétera, etcétera. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Entonces, volviendo al ejemplo, en el caso del celular, yo puedo usar hipótesis porque ya sea que la carcasa sea de plástico o de aluminio, el celular no se va a ofender. ¿Ustedes creen que sí? Pues no, no se va a ofender. No se va a ofender, no se va a traumar. Ustedes son psicólogos y yo creo que en su consultorio jamás recibieron la visita de un celular, ¿correcto? No. Muy bien. En cambio, cuando tratamos con la realidad naturalista, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que si yo emito cualquier hipótesis que emita yo sobre esta imagen que estamos viendo, estoy prejuzgando. Y si yo parto de una hipótesis que prejuzga, corro el riesgo de dirigir la investigación hacia ese juzgamiento. ¿Me comprenden? Sí, sí, doctor. Entonces, ¿cómo puedo evitar prejuzgar y tratar de no hacerlo en una investigación? Muy sencillo. En lugar de usar hipótesis, voy a usar objetivos. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta foto, una hipótesis sería que el hombre camina delante de la mujer porque se trata de una cultura machista. Ok, eso es prejuzgar. ¿Cómo puedo evitar caer en eso? En lugar de hipótesis, uso un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo aquí sería conocer la cultura taquile. Entonces yo, con ese objetivo, estoy abierto y me muestro como una persona abierta a que el estudio pueda dar
que es machista, que no lo es, o que la foto a lo mejor por casualidad estaba caminando uno delante del otro. ¿Me comprenden? Pero con el objetivo formulado de esa manera, conocer cómo funciona la cultura taquileña, entonces, eh, mm, de esa manera yo puedo hacer una investigación sin caer en el prejuicio. ¿Se entendió? Pero el Sí, objetivo está reemplazando a la hipótesis. La idea aquí no es usar hipótesis y objetivo. Una investigación tiene que llevar lo uno o lo otro, pero lo uno o lo otro tiene que obedecer a una lógica. Entonces, la hipótesis se aplica mucho en el positivismo porque el positivismo no prejuzga. En cambio, el naturalismo, si yo aplico una hipótesis, en el casi 100% de los casos yo corro el riesgo de prejuzgar. Y al prejuzgar, yo pierdo la objetividad y puedo mostrarle a la gente de que yo ya tenía eh, un sesgo de interpretación de lo que yo veo. Y yo no puedo sesgar una investigación con mi subjetividad. ¿Me comprenden, no es cierto? sí, muy claro, doctor. Perfecto. Sigamos un poquito con este caso para que veamos cuál de las hipótesis era correcta. Que nuevamente, insisto, en este caso no deberíamos aplicar hipótesis. En este caso lo que corresponde, como en todos los casos donde yo voy a trabajar con seres humanos, lo que corresponde desde el naturalismo es usar objetivos en lugar de hipótesis. Entonces, si mi objetivo nuevamente es conocer eh, cuál es o cómo es la cultura taquileña, entonces tendré que investigar sin prejuzgar. Entonces yo sigo investigando y resulta que sigo viendo la misma imagen. Pero además sigo investigando y me encuentro con imágenes como esta, donde hay una niña que es la responsable de... Si eliminan ese ruidito, vamos a estar mucho mejor, ¿eh? Entonces, vemos a esta niña, taquileña también, que vende todas estas muñequitas tejidas, porque el fuerte de Taquile son los tejidos. Entonces, una persona que ve esto, y de hecho a mí me pasó porque yo estaba con estudiantes de la Universidad Tecnológica Boliviana en este estudio, y dentro de los estudiantes habían algunos que me decían, hay una explotación aquí de la mujer, pero cuando hablo de esa manera, lo que estoy haciendo nuevamente es prejuzgar. Y ese prejuzgar yo no se lo tengo que explicar a ustedes, porque este prejuzgar surge de la subjetividad de las personas. Hay personas que son sensibles. Si yo hubiera ido a la isla Taquile con un equipo de personas identificadas con el feminismo, por ejemplo, pero ya hubieran puesto el grito en el cielo con esta imagen. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Pero nosotros como investigadores no podemos caer en eso. Entonces, yo simplemente miro la imagen, veo esta imagen y digo, bueno, sigue apareciendo la mujer. Pero después veo esta otra imagen. Hubo un momento, uno de los días que yo estuve en Taquile haciendo este estudio, que cada tanto me gusta fumarme un puro, pero no me gusta inundar de humo a todos los que me rodean. Entonces me fui a fumarme un puro por ahí. Y de repente veo a este señor de edad que venía caminando por el camino, valga la redundancia,
y se sentó al lado mío a charlar. Un señor de edad, como pueden ver aquí. Entonces empezamos a charlar. Yo seguía fumando y él no fumaba, coqueaba, pero además tenía su forma de entretenerse. ¿Cuál era su forma de entretenerse? Ese. ¿Lo ven? ¿Ven Tejía. o no Ahora ven? sí, ¿Sí? Sí, tejía. está tejiendo o está escogiendo la coca también. Exacto, sacó su tejido y se puso a tejer. Bueno, Lindo. mientras yo estuve en Taquile intenté aprender a tejer, pero es como cuando me intentaron enseñar a bailar tango. Nací con dos pies izquierdos, así que no pude. Pero esto fue muy interesante porque con este señor, hablando con este abuelito, me enteré de muchas cosas. Los, estos muñequitos que hemos visto aquí, ¿los ven? Sí. Esos muñecos los hacen los hermanos varones de esta niña, porque los que tejen en la cultura taquile son los hombres, no las mujeres. Qué sorpresa, ¿no? Sí. Sí, realmente. Entonces, con esto que les quiero ilustrar, lo que les quiero ilustrar, compañeros, es que el investigador tiene que estar más allá de su propia subjetividad, porque de otra manera corre el riesgo de prejuzgar. Muchos de los estudiantes que me acompañaron en esta investigación daban por hecho que estos muñequitos eran hechos por esta niña. ¿Por qué? Porque en la cultura occidental la costumbre de tejer es de las mujeres. ¿Me comprenden? Entonces, Correcto. uno tiende a proyectar sus propios prejuicios. ¿Lo ven? Pero si yo proyecto mis prejuicios, la investigación se va ya saben a dónde se va. ¿Correcto? Por eso hay que tratar de no incluir los prejuicios del investigador, que es difícil porque el investigador también es humano, pero hay que intentarlo. De todas maneras, ese prejuicio no puede verse reflejado en la investigación. Y para que no se refleje en la investigación, en lugar de hipótesis, yo voy a utilizar un objetivo. ¿Me comprenden? Porque el objetivo está abierto a que resulte cualquier cosa de la investigación. ¿Me comprenden? En cambio, la hipótesis, no. La hipótesis prejuzga. La hipótesis es cultura machista o cultura no machista, pero puede ser algo mixto o puede ser cualquier otra verdura. Sigamos con el ejemplo. Una preguntita. La que quieras. Eh, ¿La hipótesis podría ser una variable o variables? ¿Podrían ser? ¿Podría estar sujeta la hipótesis a la variable? Los prejuicios Obviamente, podrían ser una variable, ¿verdad? las hipótesis tienen variables, tiene la variable independiente y la dependiente, Dependiente, pero neutra también. mm, eso da para mucho, pero olvídate de ponerle nombre y apellido a las variables más allá de la independiente y la dependiente. De todas maneras, yo insisto, o sea, no me sigan preguntando por hipótesis porque este modelo, lo que yo quiero explicar es que no tiene que llevar hipótesis. Objetivo. Vuelvo a insistir, modelo positivista implica hipótesis. ¿Por qué? Porque un celular, un reloj, no se va a alimentar con nubes. El modelo naturalista, para evitar prejuzgar, no usa hipótesis, usa objetivos. La idea es mostrarles esto
era que lo entiendan. Y yo quisiera saber a esta altura si lo estoy logrando o no, que se entienda. Acá Renato en el chat pregunta, ¿los objetivos van a dar respuesta a la hipótesis planteada? Dice. No, no es como pregunta, pero es lo que escribe. Pero, ok, pero nuevamente parece que no me están entendiendo. El objetivo no puede dar respuesta a una hipótesis porque si yo uso objetivo, no corresponde usar hipótesis. No, ya está entendido, gracias. O sea, el objetivo tiene que ver con el planteamiento del problema, ¿verdad? Claro, o sea, el objetivo ocupa el lugar de la hipótesis en la lógica de la investigación científica. Pero cuando yo trabajo con realidades subjetivas, no puedo usar hipótesis, porque si uso hipótesis, estoy prejuzgando y eso le quita todo el valor a una investigación. Entonces yo reemplazo la hipótesis, si la hipótesis es una cultura machista, estoy prejuzgando. ¿Cómo puedo reemplazar la hipótesis y evitar prejuzgar? Reemplazando la hipótesis, reemplazando, no agregándole a la hipótesis. La reemplazo, la elimino a la hipótesis y uso un objetivo. En este Sería, caso, el objetivo sería conocer la cultura taquileña. Correcto. gracias. ¿Me comprenden? Comprendido. Porque si yo digo conocer, Comprendido. que estoy abierto a que el resultado de que son machistas, que no lo son, tal vez quizás, capaz que en una de esas, me comprenden, ¿no es cierto? Comprendido. Correcto. ¿Está claro para todos? Sí. Comprendido, doctor. Correcto. Fantástico. Ahí estamos viendo correcto. Ahí me preguntan si con los objetivos investigué. No investigué con los objetivos, investigué con un solo objetivo, que era justamente conocer cómo es esta cultura. Entonces, una de las primeras cosas sorprendentes fue justamente que son los hombres los que tejen y son los que hacen esos muñequitos. Acá tenemos, por ejemplo, una niña que tenía 10 años de edad que estaba vendiendo a los turistas estas manillas que están viendo aquí. ¿Las ven? Y Sí, estas manillas, después yo hablando con esta niña, resultó que estas manillas las hacían sus hermanos varones. Este señor que está aquí, sí se pueden plantear objetivos específicos. Primero terminemos esto y después me hacen las preguntas. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí, sí, es correcto. Bien. Sí, doctor, sí. Este muchacho taquileño, por ejemplo, tiene un sombrero muy particular, ¿lo ven? Tiene Sí, toda la parte caída del sombrero es de color blanco. Eso significa que este señor es soltero. interesante. Este señor tiene otro tipo de sombrero. ¿Es casado? Este señor es casado. Este señor es casado. Aquí hay un señor de la cultura aymara que está hablando con un taquileño que es casado también, como pueden ver por el tipo de sombrero. Este señor de edad que estamos viendo aquí, bueno, está bien, no son sombreros, son luchos, como a ustedes les parezca.
En estos momentos yo estoy muy cansado porque he estado impartiendo un taller aquí en Cochabamba y me van a disculpar, a veces no me sale el término correcto. Ténganme también un poquito de paciencia, no hay que ser tan intolerante con esto. ¿Ok? Bien. No se Entonces este preocupe. señor, su loquesea.com, que tampoco es Lucho, tiene otro nombre, pero ya me voy a acordar el nombre exacto. Bueno, acá estamos viendo una niña de la cultura taquileña y estamos viendo también este señor que estamos viendo aquí, que es soltero, como pueden ver. Ven el color blanco de su soltería. Porque una cosa interesante de esta cultura es que el concepto de viudez no existe. Es decir, este señor estuvo casado, tuvo hijos, tiene nietos, etcétera. Pero cuando falleció su esposa, volvió a ser soltero. No hay el concepto de viudo. Hay cosas bien interesantes, ¿eh? Este señor que estamos viendo ahora, como pueden ver, también es soltero. Este señor es el típico cara de piedra. Era un chiste, por si acaso. Mm, ok, finalmente, se lo voy a resumir. La cultura taquileña, o en la cultura taquileña, el eje de la cultura es la mujer. Es sin llegar a ser un matriarcado, pero la figura principal es la mujer. Entonces, si yo hubiera empezado esta investigación con el machismo, hubiera empezado con un prejuicio. Y al empezar con un prejuicio, corro el riesgo de dirigir todo el método, toda la investigación a demostrar que es machista, cuando en realidad no lo era. Discúlpenme un minuto, por favor. Ok. Eh, cuando en realidad no lo era. Entonces, nuevamente, ¿cómo evito yo el prejuicio? No usando hipótesis. ¿Y qué uso en lugar de una hipótesis? Un objetivo. ¿Por qué uso un objetivo? Porque el objetivo es abierto a lo que pueda suceder o lo que yo pueda encontrar, más allá de cualquier prejuicio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el modelo positivista y el naturalista? Lo estamos viendo en pantalla. El modelo positivista, ya lo dijimos, parte de una realidad única, universal, predictiva, objetiva, etc. El naturalista parte de observar una realidad que es subjetiva, humana, que es múltiple y que es válida en una relación espacio y tiempo determinado. Entonces, al igual que en el otro modelo, yo observo la realidad desde el marco teórico y eso me lleva a formularme preguntas. La pregunta en el caso de Taquile sería, por ejemplo, ¿cómo funciona socialmente la cultura taquileña? Entonces, esa pregunta, en lugar de conducirme a una hipótesis, me va a conducir a un objetivo. ¿Y el objetivo cuál sería? El objetivo sería conocer, describir, porque todo objetivo va precedido de un verbo
en infinitivo, es decir, todos los verbos que terminan en ar, er, ir, or, ur. Bueno, en ur no termina ninguno, pero no importa. Entonces yo formulo un objetivo y con ese objetivo yo evito el sesgo o evito prejuzgar o evito peor, juzgar, porque muchas veces se corre el riesgo incluso de juzgar. ¿Me comprenden? Entonces, con el objetivo yo evito eso, pero el objetivo es la alternativa que reemplaza a la hipótesis. ¿Ok? Por eso yo les dije ayer, si alguno había leído algo de metodología de la investigación o... Teléfonos, por Digo favor, eso. pongan en silencio. Ayer, si ustedes se acuerdan, hablé yo de el problema que hay con la docencia de metodología de la investigación. Bueno, acá Renato me va a decir seguramente que leyó Sampieri. Ese libro tiene demasiados errores, de tipo conceptual. Entonces, la gente que hace investigación científica no lo usa ese libro. Los que no saben investigación usan ese libro. Los que nunca han hecho investigación. Y como nunca han hecho investigación, entonces el que nunca hizo investigación no ve los errores conceptuales que tiene el libro. Si quieren en algún momento se los puedo mostrar los errores conceptuales, pero les he puesto un montón de libros de investigación en la bibliografía y ninguno es Sampieri. Y si alguno me va a dar la excusa que me dan algunos, como cuál. Hay gente que me dice el libro de Sampieri es un bestseller. Ok. Y como científico yo les pregunto, ¿y con eso qué? ¿Cuál es el programa de televisión más visto de Latinoamérica? ¿Alguien sabe? Chao. ¿Verdad? Enrique, buenas noches, Tomás Herrera. ¿Quién? Del- Bernard. Ya voy a bajar en unos minutos, por favor, estoy en una videoconferencia. ya, perfecto, ya nosotros nos vamos a tratar un poquito. Ok, no hay problema. Gracias. Mil perdones. El programa más visto de Latinoamérica es Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli. Yo pensé el Chavo del 8. No, te cuento que no. De todas maneras, ¿qué les quiero decir con esto? El hecho de que el programa de Marcelo Tinelli sea el más visto, el que mayor rating tiene, ¿significa por eso que es un buen programa? No. No es tan difícil No. la respuesta, ¿eh? ¿No? No, rotundamente no, claro que no. Entonces, no es un argumento de peso que ustedes me digan un libro es un bestseller. En el caso de Sampieri se convirtió en un bestseller porque ayer yo les expliqué cuál era el problema de la investigación en Bolivia. Tenía que ver con la docencia y con las competencias. Es decir, la estadística que yo les di de la investigación de Bravo y colaboradores decía que más del 87% de los docentes que enseñan metodología de investigación, taller de tesis 1, 2 y 3, jamás hicieron una investigación en su vida.
Y normalmente el único libro que conocen es ese. Entonces, el único libro que recomiendan es ese. Y eso es lo que termina haciendo que un libro se convierta en bestseller. Ahora, hay libros alternativos, 1.500.000. Ustedes tienen 600 megabytes de libros alternativos. Y la idea es que lean libros de verdad. ¿Ok? Entonces, correcto, por el populismo, costumbre, como dice José Ricardo, en fin, hay muchas cosas que determinan que algo se termine convirtiendo en popular, en un bestseller, qué sé yo, el reggaetón también es un bestseller, eso no significa que sea música, ¿o sí? No. ¿Se entiende el punto, no es cierto? Bueno, entonces, si Sí, ustedes miran, sí, doctor. volviendo al esquema, si ustedes miran el esquema naturalista, fíjense, lo voy a cambiar brevemente al positivista. ¿Qué es lo que cambia entre uno y otro? Lo único La que cambia, realidad, la realidad. bueno, la realidad, obviamente, estamos hablando de realidades absolutamente diferentes, pero en este esquema, fíjense, en el positivismo, la hipótesis, ¿la ven a la hipótesis? Sí. ¿Sí? Ok. Cuando yo cambio al naturalismo, está reemplazada por los objetivos. ¿Lo ven? Sí, pues, ¿Sí? Bueno, justamente yo ayer les Hipótesis. dije, si alguno viene con alguna cuestión, leyó el libro de Sampieri o pasó por algún docente sampierista, formaté el disco duro. Con esto yo no les quiero decir que los N libros que yo les he puesto son los que a mí me gustan. No, ustedes elijan el que quieran. Por eso les he puesto 1.000 libros. Entonces ustedes elijan el que les dé la gana. Pero acá no se trata de lo que diga Sampieri o lo que diga Pepito o lo que diga fulanito. Yo lo que quiero lograr, queridos compañeros, es que ustedes comprendan que lo que están viendo en pantalla es lógica, ¿me comprenden? Es decir, no una receta de cocina como la que da Sampieri. Yo lo que quiero es que ustedes puedan razonar este esquema y le encuentren la lógica. Acá Renato me pregunta, me dice que yo les recomiende. A ver, hay un libro que estoy tan cansado que ahora no me acuerdo el autor, pero hay un Perujo, ya me acordé. El libro de Perujo es un libro que se los recomiendo ampliamente, eh, de lectura previa a metodología de la investigación. Perujo es un autor español que lo que él trata la tesis, el libro se llama La tesis del doctorado, algo así. No me puedo acordar los títulos de todos los libros, pero no es largo, tiene 50 páginas, ¿eh? Después les recomiendo otro libro que tampoco me puedo acordar ahora el Ajá. autor, pero que tiene mucho que ver con esto que hablamos de Sampieri. Es un libro, no me acuerdo el autor, pero el título es eh, mitos, mitos y leyendas, creo, sobre la tesis, algo así, o sobre la investigación. Si me dan un minuto, les voy a decir el título exacto. ok. Denme un minutito, lo tengo en el pendrive. Pero después que lean esto de los mitos, les va a quedar mucho más claro, e inclusive leyendo este libro de los mitos, les va a quedar clarito
¿por qué no deberían basarse en Sampieri? ¿Mm? A ver, por acá lo debo tener. Acá está. El autor es Arias Fidias y el título es Los mitos y errores en la tesis. Está en el directorio elaboración de tesis de todos los libros que les he puesto. ¿Ok? De todas maneras, le he puesto, hay libros cómo escribir la tesis, cómo hacer tesis de maestría y doctorado, y nuevamente yo en realidad no uso en general un libro de cabecera, porque yo, bueno, tengo 30 años de investigación, tengo cerca de 550 publicaciones entre libros, artículos científicos y cosas por el estilo. Ayer les mostré mi página de ResearchGate, donde voy subiendo los artículos que voy publicando. Entonces, yo en mis clases presenciales lo que transmito es mi experiencia profesional como investigador. Entonces, como les dije ayer, les he puesto un montón de libros y la idea es que ustedes se identifiquen, todos los libros que les he puesto son confiables. Entonces la idea es que ustedes empiecen a leer alguno y digan, este me gusta, y se identifiquen con ese libro. Em, Como docente, yo no soy de la idea de casarse con un libro y convertirlo en una religión al libro, es decir, idolatrar un determinado libro. O sea, como docente, mi obligación es recomendarle libros serios, libros garantizados, pero que ustedes se sientan cómodos con el autor que quieran, menos los que tienen errores conceptuales como Sampieri. ¿Se entiende eso? O sea, yo no les puedo recomendar un libro que tiene errores conceptuales. Sería un mal docente si hiciera eso. Entonces, los libros que les recomiendo, aquí estoy viendo un total de 16 libros sobre tesis. Está un clásico, por ejemplo, es un buen libro, es el de Carlos Una Sabino, preguntita, una una pregunta, tesis. doctor. ¿Ah? Una pregunta, doctor. ¿Qué nos puede manifestar en relación a la metodología o a la metodología APA? Es que APA no es una metodología. O sea, Mm, ahí ya partimos de una mala base. Es decir, APA no es una metodología. APA es una técnica de citación bibliográfica. Gracias. La técnica que usa justamente la Asociación de Psicólogos de Norteamérica. Porque tampoco es verdad que, o sea, APA en realidad es la abreviatura de Asociación de Psicólogos y Psiquiatras Americana, pero tampoco es verdad que sea americana, es la norteamericana. Y es una norma de citación bibliográfica que muchas veces no se la confunde como tú bien lo has hecho notar eh, con un método. Y no tiene nada que ver con el método. Inclusive muchas veces está mal aplicada. ¿Cuándo está mal aplicada? Acá me preguntan, bueno, sí, si todos me preguntan cosas diferentes, como que me cuesta un poco seguir con el hilo de la videoconferencia. A ver, ¿en qué quedé? Ya no me acuerdo. Nos estaba hablando sobre las normas APA. Perdón. Sí, por ejemplo, eh, como trabajo de consultoría, yo, por ejemplo, he cambiado varios reglamentos de tesis, porque muchos reglamentos de tesis se han hecho en base a Sampieri. Por eso
van a ver que hay muchos reglamentos que ponen o le exigen al postulante un montón de exigencias que no son científicas, que no son académicas, que son absurdas, como cuál, como tener 3 hipótesis, 20 objetivos, como tener un cierto número de páginas, que eso no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene ningún justificativo científico ni ninguna lógica. Y eso lo van a poder encontrar, por ejemplo, en el libro de Fidias, Mitos y Errores de la Tesis, como también lo van a poder encontrar en el libro de Perujo, que acá estoy viendo, les dije mal el nombre, se llama El investigador en su laberinto. Y entonces uno se encuentra con cosas ridículas como por ejemplo que si estás en la carrera de ingeniería civil te piden que tu tesis, las normas de bibliografía sean APA y eso es absolutamente ridículo porque todas las ciencias que se engloban en el positivismo utilizan normas ISO 690. ¿Por qué? Porque es la más apta para citar bibliografía para el positivismo. Es la norma que normalmente uso yo. Los médicos usan Vancouver, porque para la medicina es más cómodo esa técnica de citar la bibliografía. Ahora, los psicólogos inventaron APA, pero no es como lo aplican en general en el país, que creen que es un método, como bien indicó alguno de ustedes, y no lo es simplemente una norma para citar bibliografía, que en algún momento vamos a hablar también de la importancia de este tema, pero de ninguna manera es un método. Les vuelvo a repetir, es una norma o una técnica para citar bibliografía, pero de acuerdo a un determinado contexto. En este caso, el contexto correcto sería psicología, es decir, para esta maestría sería lo correcto, pero para otras maestrías, en las cuales también me toca renegar, como ingeniería civil, ecología, etcétera, etcétera, ahí lo que corresponde es utilizar las normas ISO 690, o en el caso de medicina, la norma específica, como les digo, es Vancouver. ¿Correcto? Sí, Bien. sí. Hasta ahora, vamos perfectamente bien. ¿Alguna otra duda? Se nos acabó el tiempo. No, todo está en camino, lo que quería explicar está bien. Ok, entonces mi recomendación es que empiecen a leer desde ahí estas lecturas. Y como les digo, o sea, la idea no es que se lean todos los libros, pero un docente ético, como les digo, no puede casarse con un autor. Eso yo quiero que lo entiendan. Eso es poco ético, casarse con uno. Entonces, el deber ético de todo Hay que ser docente, promiscuo. ¿cómo? Hay que ser promiscuo. Mm, excelente, totalmente de acuerdo. Hay que ser súper promiscuo. Perfecto. En este caso, yo creo que la promiscuidad está totalmente justificada. Entonces, Muy bien. un docente por ética lo que tiene que hacer es ponerles un abanico de posibilidades al estudiante y decirle al estudiante, todas estas posibilidades son válidas. Las únicas posibilidades que no son válidas son cuando un libro, por ejemplo, tiene errores conceptuales graves, pero gracias a Dios son los menos. Los más son los que están bien encaminados. Exacto, como dice Renato, hay que dar todas las alternativas al estudiante y no tampoco exigirle al estudiante este libro y tener que repetirme con puntos y comas lo que dice este libro y no quiero saber nada de otro libro. No, acá la idea es
Tienen un abanico, ustedes empiecen a leer, ojéenlo, con cuál se sienten cómodos. Con ese, perfecto. Todos estos libros coinciden con la lógica de la investigación científica que he estado transmitiéndole yo a ustedes. Hay muchos más, por supuesto que hay muchos más, pero ya me dijeron, cuando armé la página, ya me dijeron, no exagere, doctor, mucha cosa. Entonces, hice una preselección y quedaron estos 600 megas. Poquito. Está bien, pero la idea también es que ustedes tengan su propia biblioteca virtual del tema, ¿no es cierto? Así es. Correcto. Gracias. De Gracias, todas doctor. maneras, si ustedes se fijan, también hay un directorio que se llama bibliografía. Ese directorio bibliografía no es un directorio, lo estamos viendo aquí, tiene 10 ficheros, no es un directorio de bibliografía de metodología, es un directorio de bibliografía de cómo hacer una bibliografía. Entonces tienen la guía APA, sexta edición, tienen un libro sobre publicaciones digitales, sobre métodos y técnicas de recopilación de la información, cómo buscarla, eh, y un clásico que es el de Robert Day, cómo escribir y publicar trabajos científicos, fuentes de información bibliográfica, fuentes de rigor en la investigación cualitativa, que también es algo importante. Las normas APA, como mencionó Renato en algún momento, les permite citar páginas web y también les permite citar, perdón por lo que voy a decir, huevadas también, y eso le quita seriedad a una investigación. Entonces también hay que saber que si yo le quiero dar rigor, seriedad a una investigación, necesito fuentes de rigor en la investigación. Hay un manual de investigación y redacción científica también. Hay las normas APA resumidas y un resumen resumido de ejemplos y adaptación de las reglas APA. Entonces, si quieren leer un resumen, tienen el resumen. Si quieren leer completo, tienen completo. En total tienen un total de 14 directorios. Tienen un directorio con libros sobre análisis de datos, otro sobre cómo construir la bibliografía, otro sobre cómo armar la discusión, otro exclusivamente con libros de elaboración de la tesis, otro sobre epistemología, porque yo les he ido poniendo, les he ido exponiendo algo de epistemología cuando les hablo de que la investigación no es una receta de cocina, la investigación es una lógica. Por eso les explicaba con ese ejemplo por qué un, un paradigma o modelo de investigación prefiere la hipótesis y el otro prefiere objetivos. Entonces, la idea es que ustedes entiendan el por qué y que se den cuenta que eso no obedece a un capricho. Es decir, no que llegó alguien y se encaprichó y dijo, para esto hay que usar hipótesis. No, no, no es un capricho, es una lógica. También tienen libros de estadística, libros de ética, libros sobre exclusivamente hipótesis para hacer el marco legal, para el marco teórico, para libros exclusivamente de técnicas y diseños de investigación. Tienen bibliografía exclusivamente para objetivos, para el perfil y para redacción. Entonces, creo que tienen una buena colección. Gracias, doctor. Ok, entonces nos vemos, ¿cuándo nos vemos? El Miércoles. próximo miércoles. Miércoles, ok. Es correcto. Entonces, me despido, gracias por la paciencia y nos vemos el miércoles, compañeros. Una consulta, doctor, antes de que se retire.
Sobre el trabajo que manifestó el foro hasta el 23 y 30 horas del día domingo, ¿dónde están las preguntas o a qué trabajo se refiere? Y las preguntas están en el foro. Si ustedes abren el foro, aparece el listado de preguntas. Hay que responderlas todos para este domingo. Correcto, correcto, sí, sí. Foro Muy 1, amable, gracias. perdón, doctor, una consultita más. El foro 1, buenas noches, doctor, es que es la primera noche que me estoy integrando al grupo. Es el foro 1, ¿no, doctor? Correcto, sí, sí. Una recomendación, compañeros. Lo primero que tienen que bajar es la guía didáctica y Ay, sí. leerla completa, porque ahí está el cronograma, está todo ahí. Bueno, ¿Ok? gracias, doctor. Entonces, fíjense bien en la guía didáctica, léanla completa, por favor. Muy amable, ¿Ok? doctor. Hasta el Ok, día miércoles. que tengan buenas noches, compañeros. Igualmente, Gracias, gracias. doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor.